الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro profeta Muhammad, el veraz, la promesa, el fidedigno. Oh Allah, no poseemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado, pues tú eres el omnisciente, el sabio. Oh Allah, enséñanos lo que nos beneficia y benefícianos con lo que nos has enseñado y danos más conocimiento. Muéstranos la verdad como verdad y favorécenos conseguirla, y muéstranos lo falso como falso y favorécenos alejándonos de ello. Haz que seamos de aquellos que escuchan las palabras y siguen lo mejor de ellas, y haznos entrar por tu misericordia en el grupo de tus siervos justos. Hoy vamos a hablar sobre At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Si os acordáis, el primer episodio trataba sobre Salman el-Farisi, y dijimos que esta persona se destacó pues, por el gran esfuerzo que hizo por buscar y encontrar la verdad, los muchos kilómetros que recorrió en busca de la verdad. El segundo episodio era de Sa'd ibn Mu'adh, y estuvimos diciendo que esta persona se destacó pues, porque tomó 3 o 4 decisiones muy importantes en su vida como musulmán y que influyeron decisivamente en el curso y en la historia del Islam. Hoy hablamos sobre At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Esta persona se distinguió pues, por el fervor y el amor que sintió por el Islam y por el amor que sintió por la gente y el deseo que tenía pues, de transmitir el mensaje del Islam a sus congéneres. Entonces esta persona se destacó porque fue una persona muy comprometida con la da'wa, con la predicación del Islam. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi nació en Daus, en la tribu de Daus, que es una tribu que está en Yemen, y se crió allí, pues nació, se crió y se educó pues, como poeta. Antiguamente en la época de los árabes pues habían 2 cosas que hacían que una tribu fuese destacada sobre las demás, que era pues que tuviesen jinetes, porque eso quería decir que eran fuertes en la guerra y eran una tribu pues, que se hacía respetar pues, por eso, pues porque tenía buenos jinetes, o porque tuviese buenos poetas. Este hombre pues, se educó en la poesía, empezó a estudiar poesía y a aprender poesía, a memorizar poesía, y se destacó por ello. En su tribu pues, era muy respetado, era muy conocido, y era pues, el poeta de la tribu de Daus. La semana pasada, si os acordáis, estuvo diciendo el Sheikh Salim que una de las cosas que más dominaban los árabes en aquella época pues era el don del discurso y de la palabra y de la poesía, y que eran famosos pues por el mu'allaqat, y que había un zoco que se llamaba Suq Okaz, que era donde se reunían los poetas pues a recitar sus poesías. Y estas poesías en aquella época eran, para que os hagáis una idea, era como por ejemplo los medios de comunicación en nuestra época. Era la manera que tenían pues, de transmitir pues, las noticias más importantes que estaban sucediendo, o pues, de los mejores valores morales que querían que se transmitiese entre la gente, y tenían pues, era una herramienta pues, que daba mucho poder a las tribus. Esta persona, Tufail ibn Amr ad-Dawsi, se destacó en este campo, y él pues iba a este zoco, Suq Okaz, a recitar sus poesías, y era muy respetado en este ámbito. Entonces, estando en una de estas recitaciones de poesía que se hacían, At-Tufail se enteró, por medio de otro poeta, pues que estaba pasando algo en la Meca. Había aparecido una persona que decía que él era un nuevo profeta y que traía una doctrina que era el Islam, y entonces él se enteró a través de estas poesías pues de esto que estaba sucediendo. Entonces At-Tufail decidió que quería desplazarse hasta la Meca para ver qué era lo que estaba pasando y para ver de primera mano en qué consistía esto. Entonces efectivamente cogió, se acercó, hizo un viaje hasta la Meca. Y nada más llegar a la Meca, pues cuando los Quraysh vieron quién era, se dieron cuenta de quién era, pues lo acorralaron o lo llamaron, y le empezaron a advertir sobre los peligros que tendría si se dejaba, pues, si quería escuchar lo que le decía este hombre, Muhammad. Entonces le empezaron a decir pues, que ten mucho cuidado, que es mejor que no lo escuches, porque es un mago que con sus palabras pues, envuelve a la gente y hace que todas las familias se separen, y bueno, una serie de cosas, ¿no? Que hasta el punto de que él dijo, pues mejor será que me ponga algo en los oídos para no escuchar lo que dice.
Entonces decidió pues ponerse una especie de algodones en los oídos, pues porque él quería ir a la Kaaba, visitar la zona de la Kaaba, y dice pues así no me contagio, ¿no?, con estos hechizos que dicen que está haciendo este hombre. Entonces se tapó los oídos con unos algodones y se dirigió a la zona de la Kaaba, y allí encontró al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estaba circunvalando la Kaaba y recitando a la misma vez el Corán. Entonces este hombre, cuando se vio a sí mismo pues con los oídos tapados y viendo cómo aquel hombre Muhammad estaba recitando algo que él no podía escuchar porque tenía los oídos tapados, de repente se dijo, no lo veo lógico, o sea, yo soy una persona que domino la palabra, que domino la poesía, que sé perfectamente distinguir entre la buena palabra y la palabra pues despreciable. No veo lógico que yo me tenga que tapar los oídos para evitar que yo escuche lo que dice. Lo más lógico es que yo, como que soy un experto en el lenguaje, yo voy a escuchar lo que él dice, si me parece correcto, pues lo voy a seguir, y si me parece despreciable, pues lo voy a despreciar y me voy a ir. Entonces se acercó poco a poco donde estaba el profeta y se quitó los algodones de las orejas, de los oídos, y empezó a escuchar lo que el profeta recitaba. Cuando empezó a escuchar lo que él recitaba, pues le pareció que era bueno, que eran unas palabras muy bellas. Entonces se quedó escuchando y observando qué era lo que hacía el profeta y se sintió muy atraído hacia lo que escuchaba. Entonces cuando el profeta decidió pues, salir de la Kaaba y dirigirse hacia su casa, pues At-Tufail decidió que quería seguirlo porque quería saber algo más sobre lo que estaba escuchando. Entonces el profeta entró en su casa y At-Tufail le siguió y entró después de él. Cuando el profeta le vio allí, pues le preguntó qué era lo que deseaba y tal, y entonces él le dijo, pues es que yo he estado escuchando lo que estaba recitando, me ha gustado mucho las palabras que he escuchado y quería que me explicases en qué consiste esta nueva religión y en qué consiste el Islam. Entonces el profeta le explicó brevemente los puntos más importantes del Islam y le recitó un poco de Corán. Cuando escuchó esto At-Tufail ibn Amr, pues se sintió muy convencido de lo que escuchaba, sintió que era la verdad y sintió que tenía deseos de abrazar el Islam, y así lo hizo. Le dijo, yo quiero ser musulmán, y acto seguido pues hizo la shahada y se convirtió en un musulmán. Entonces lo importante de su historia, lo importante y lo relevante de su historia, de la historia de este hombre, es qué reacción tuvo una vez que él ya fue musulmán. Ahora ya él se ha convertido al Islam, entonces ¿qué es lo que hizo? Y esto es muy importante porque nos da a nosotros un mensaje muy claro y una lección muy importante para cada uno de nosotros, sobre todo las personas que nos hemos convertido al Islam. Desde el primer momento en que él se convirtió al Islam, lo primero que le dijo al profeta fue lo siguiente. Le dijo, mensajero, yo soy en mi tribu una persona muy respetada, soy un poeta muy conocido, todo el mundo escucha lo que yo digo y soy bastante obedecido en mi tribu. Yo me he convencido con todo lo que tú me has explicado de esta doctrina y siento deseos de ir a mi tribu, a Daus, y explicarles qué es el Islam y en qué consiste el Islam y en difundir tu palabra. Entonces el profeta le dijo, pues me parece muy bien, ves a Daus y predica el Islam. Entonces el Tufail le dijo, vale, pues por favor suplica a Dios, suplica a Allah que me dé un signo para que así con este signo me sea más fácil predicar el Islam, porque allí en mi tribu pues son un poco, la cabeza un poco cerrada y tal, y yo quiero algo que me ayude a predicar y que ellos pues con este signo pues no sé, le den más valor a lo que yo estoy diciendo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam pidió a Allah, suplicó a Allah que le diese un signo, y entonces él se partió, se fue. Cuando estaba ya casi llegando a Daus, estaba en una colina desde la que ya se observaba su tribu, pues notó como Allah subhanahu wa ta'ala le dio ese signo que había pedido, y era que encontró que de su frente salía como un foco de luz. ¿Sabes? Como si tuvieras una linterna aquí en la frente. Él notó que tenía como un foco de luz en su frente. Entonces al ver esto, pues bueno, el primero se sintió muy impresionado, ¿no? Porque dijo, uy, ¿qué me está pasando? ¿No? Y luego dijo, pues pidió a Allah, por favor, que le cambiase ese signo, porque él tenía miedo de que si su tribu le vieran llegar con ese signo en la cara, a lo mejor ellos lo iban a interpretar como que los dioses me están castigando porque yo he abandonado la religión de mis antepasados, por tanto eso es un castigo de los dioses que me ha puesto una luz en la cara. Entonces inmediatamente pues Allah hizo que esa luz que tenía en la cara se pasara de su cara pues a la vara que él llevaba, ¿no? para darle al caballo. Entonces pues entró a Daus, a su tribu, pues con un caballo, ¿no? Y con su vara, pues la empuñadura de su vara tenía como una especie de luz. Entonces pues eso llamó la atención de su pueblo, ¿no? Todos se empezaron a decir a ver qué nuevas trae y por qué trae este signo y tal.
Al primero al que se encontró fue a su padre. Esta persona, At-Tufail, era una persona muy querida, no solamente entre su tribu, sino también entre su familia. Su padre, su esposa, todos le amaban muchísimo. Entonces cuando su padre lo vio llegar, le dijo, hola hijo, ¿qué tal? Entonces él lo primero que le dijo fue, quédate ahí, no te acerques, porque yo ahora tengo otra religión, que no es la tuya, y mientras que tengamos una religión diferente, yo no quiero tener trato contigo. Entonces el padre se sintió muy sorprendido y le dijo, hijo mío, ¿por qué? Pues tu religión es mi religión, eso no va a ser un impedimento en nuestro amor, ¿no? En nuestra relación. Y entonces el padre se convirtió al Islam. Cuando llegó a su casa, pues vio a su mujer, y su mujer pues lo mismo, ¿no? Le quería recibir pues como siempre con cariño y afecto, y él le dijo, no, quédate ahí, que yo ahora tengo una nueva religión, sigo a Muhammad, y ahora tenemos una religión diferente tú y yo, por tanto, no quiero trato contigo. Entonces la mujer le dijo, pero ¿por qué? Yo no quiero separarme de ti, pues si tú has visto que esta religión es correcta, yo confío en ti, en tu inteligencia, y yo también voy a seguir esta religión. Solamente que, bueno, ella todavía estaba un poco enganchada a los ídolos no antiguos y le dijo con miedo, pero Dushira no se va a enfadar con nosotros, que era el ídolo al que ellos adoraban. Y entonces At-Tufail le dijo, no, no, tranquila, yo te lo garantizo. Conviértete, o sea, báñate y reza como los musulmanes lo hacen y no te preocupes que yo te garantizo que no te va a pasar nada. Pues el siguiente que se convirtió al Islam a través de él fue un compañero que es muy famoso y muy conocido y al que seguro que todos habéis oído hablar de él, y que es Abu Huraira. Abu Huraira es también de la tribu de Daus y es una persona que, como todos sabéis, es uno de los que más hadices del profeta ha transmitido. Por tanto, aquí tenéis la importancia fijaos que este hombre acababa de convertirse al Islam. Había estado solamente unas cuantas horas con el profeta. Seguramente él sabía del Islam mucho menos de lo que nosotros sabemos, que llevamos varios meses y años, a lo mejor algunos, escuchando sobre el Islam, ¿no? Y escuchando en qué consiste el Islam. Esta persona había estado unas horas con el profeta, le había dicho más o menos lo más importante del Islam, le había recitado algunas aleyas coránicas y enseguida se había ido a su pueblo a predicar el Islam. Quiere decir que nosotros no tenemos que esperar a ser sabios, grandes sabios islámicos, para empezar a poder hablar algo sobre el Islam. El profeta nos ha animado a que nosotros, aunque solamente sepamos una ley, la transmitamos a la gente. Y eso es lo que hizo At-Tufail, y eso es lo importante que hizo en su historia de musulmán. Que aunque solamente había estado un poquito de tiempo con el profeta, había sabido lo más básico del Islam, él ya se fue a su pueblo a predicar. Y uno de los frutos, dijéramos, que ya consiguió en un primer momento fue que se convirtiera a Abu Huraira y que después todas las hasanats, todas las buenas obras que Abu Huraira consiguió por el hecho de transmitir tantísimos hadices entre los musulmanes, que hasta el día de hoy está acogiendo a hasanats cada vez que un musulmán lee sus hadices, los que él ha transmitido, está acogiendo a hasanats. Pues todo esto también está en la balanza de buenas acciones de At-Tufail ibn Amr, porque Abu Huraira se convirtió por él. ¿Entendéis? O sea, lo importante no es que tú sepas mucho sobre el Islam, sino que lo poco que sepas lo transmitas. Y esto se va a ir transmitiendo de persona en persona y de generación en generación, y tus buenas obras, aun estando muertas, van a ir aumentando. Y eso es lo que nos dice el Islam, y eso es lo que nos dice el profeta que hagamos, que lo poco que sepamos, que lo transmitamos. Entonces, ¿qué hizo At-Tufail? Continuó pues predicando el Islam entre su gente. Lo que pasaba es que en aquella tribu estaba muy difundido lo que era la fornicación y la usura. Entonces, pues estaban como muy cerrados y no admitieron el mensaje que él les predicaba. De modo que se pasó varios meses, solamente estaban de musulmanes él, su padre, su esposa y Abu Huraira, y nadie más. Entonces él se enojó de ver que él quería hacer llegar este mensaje divino y la gente no lo aceptaba, y cogió a Abu Huraira y se volvió a ver al profeta Muhammad, se volvió a la Meca para quejarse de lo que estaba pasando en su tribu, que no le hacían caso, y para pedirle, pues pide a Dios que los destruya, porque es que no hay manera, no quieren escuchar. Entonces fue al profeta y se lo comentó, le dijo, pues mira lo que pasa, pide a Allah para que les envíe un castigo, a ver si así reaccionan. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo sus abluciones, hizo 2 prosternaciones y levantó sus manos hacia el cielo para suplicar a Dios. En ese momento los compañeros del profeta que estaban allí presentes dijeron, pues ya Daus seguro que se va a destruir, porque si el profeta pide, Allah le responde, es automático. Pero ¿qué hizo el profeta? Les sorprendió con la súplica que hizo, porque lo que hizo fue decir, oh Allah, guía a los Daus y tráelos a todos musulmanes. Entonces, acto seguido le dijo a At-Tufail, se dirigió a At-Tufail y le dijo, vuelve a tu pueblo, vuelve a tu tribu y predícales el Islam con suavidad, desde la humildad. No les prediques el Islam pensando que tú eres mejor y ellos se merecen un castigo.
Cuando nosotros vemos a una persona que está alejada del Islam y que está cometiendo pecados, que está bebiendo alcohol, que está cometiendo fornicación, nosotros no tenemos que decir, uy, Allah está enfadado con él, yo me separo de él porque seguro que me va a traer malas ondas a mi vida. No, lo que tenemos que hacer es pensar, pues alhamdulillah que Allah me ha guiado a mí y no me ha hecho perderme de esta manera, alhamdulillah que yo no bebo alcohol, alhamdulillah que yo no cometo fornicación, y tienes que mirar a esta gente que siendo musulmanes están a lo mejor cometiendo pecados, tienes que mirarlos pues desde la humildad y desde el amor al Islam y el amor a la gente, no solamente que tú amas al Islam, sino que amas a la gente y te gustaría que todo el mundo conociese este mensaje, que todo el mundo conociese a Dios. Y a través de este conocimiento de Dios, hacer que esa persona que está cometiendo un pecado ame a Dios, y a través de ese amor es como él va a separarse del pecado. No es que si no dejas el alcohol te vas a ir al infierno, si no dejas de ir con mujeres pues ya verás, no vas a oler ni siquiera el paraíso. Lo que tenemos que hacer es hacer que esa persona se acerque a Dios, lo conozca, le ame, y cuando esa persona, cualquier persona cuando ama a Dios, automáticamente se separa de los pecados. O sea, es dando buenas nuevas. El profeta ha dicho, Bashiru wala tunaffiru. El profeta ha dicho, dad buenas nuevas, y no estéis siempre diciendo, te van a castigar, vas a ir al infierno, esto está muy mal, no tienes salida, no tienes solución. Esta es una clave que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando vemos a una persona que está un poco desviada o que está cometiendo pecados. Entonces, entonces le dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, le dijo, vuelve a Daus y empieza a predicarles el Islam desde la humildad y desde la suavidad, con palabras suaves. Entonces, ¿qué hizo el Tufail? Se dirigió otra vez a Daus, se volvió a Daus y estuvo allí durante años predicando el Islam, durante por lo menos 7 años. Mientras tanto, los musulmanes en la Meca pues estaban haciendo su da'wa, el profeta emigró a Medina, se sucedieron varias batallas, la batalla de Badr, la batalla de Uhud, la batalla del Foso, y mientras tanto él estaba en Yemen, a cientos de kilómetros, predicando el Islam, lo poco que sabía, a su tribu. ¿Qué pasó? Cuando ya los musulmanes de Medina ya se habían enfrentado a los judíos en la batalla de Khaybar y habían vencido en esta batalla, volvían victoriosos a Medina, entonces el profeta y los musulmanes divisaron a lo lejos como una gran polvareda. Entonces el profeta preguntó, ¿qué es eso? ¿Quién son esos que se acercan? Entonces le dijeron, este es At-Tufail ibn Amr, que viene con 80 familias de los Daus que se han convertido al Islam. Y venían todos pues diciendo Allahu Akbar, la ilaha illallah, convertidos al Islam, a venir a encontrar al profeta. Entonces, pues evidentemente el profeta estaba muy contento de lo que había hecho el Tufail, le estaba diciendo que Allah te bendiga, y el Tufail se estaba acordando, ¿no?, cuando se encontró con el profeta la primera vez, que como él al principio había tomado la dawa con un poco de rigidez, ¿no?, y como el profeta le había enseñado que la dawa no se tiene que hacer con rigidez, sino que se tiene que hacer con flexibilidad y con amor hacia los demás. Entonces el pueblo de los Daus le juraron fidelidad al profeta y le dijeron, desde hoy queremos ser la parte derecha del ejército, nosotros siempre vamos a luchar con los musulmanes. Entonces pues se quedaron allí, Tufail y las familias musulmanas se quedaron un año en Medina con los musulmanes aprendiendo el Islam. Cuando pasó este año, el profeta envió a Tufail otra vez que volviera a Yemen, porque en Yemen todavía había familias que estaban adorando a un ídolo que era Dhul Kaffain. Este ídolo, bueno, pues era un ídolo que estaba siendo adorado en aquella zona, ¿no? Y entonces el profeta quería pues que derrotase ese ídolo para que la gente pues no siguiera adorando erróneamente a esa estatua. Entonces At-Tufail, como buen poeta que era, fue hasta allí y al encender el fuego para destruir ese ídolo, pues compuso una poesía y se la dijo, dijéramos, a la estatua, mientras que lo quemaba, y le dijo más o menos lo que yo he traducido de esta manera. Dhul Kaffain, yo no soy un siervo tuyo. Nuestro nacimiento, el del Islam, es antes que el tuyo. Prendo fuego en tu corazón y te destruyo. Y así pues quedó destruido el último ídolo que quedaba en Yemen. Acto seguido volvió otra vez donde estaba el profeta. Al poco tiempo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, murió, Allah se lo llevó, y At-Tufail pues se quedó allí, y él tenía el deseo de morir mártir. Cuando tomó el mando Abu Bakr, el compañero Abu Bakr tomó el mando, pues empezaron, si recordáis, en esta época empezaron a haber las guerras de apostasía, que es que el califa Abu Bakr empezó a hacer unas guerras contra los, dijéramos, los árabes de algunas tribus que después de haberse convertido al Islam querían apostatar del Islam y otra vez volverse a adorar, a
volver a adorar a los ídolos. Entonces, pues, hubo una batalla en la que tenían que enfrentarse con Musailama el mentiroso, en la batalla del Yamama. Entonces, la noche de antes, At-Tufail tuvo un sueño, tuvo una visión. Se vio a sí mismo que le afeitaban la cabeza, que un pájaro salía de su boca y se elevaba hacia el cielo, que una mujer abría su vientre y le metía a él dentro de su vientre, y que su hijo corría detrás de él todo el rato, quería alcanzarle, pero no podía. Entonces él preguntó a los compañeros, ¿alguien sabe interpretarme este sueño? Y los compañeros dijeron, no, la verdad es que no sabemos. Entonces él dijo, yo sí que sé interpretarlo. Cuando he visto que me afeitaban la cabeza, esto significa que yo voy a morir mártir en esta batalla contra Musailama el mentiroso. Lo que yo he visto que me afeitaban la cabeza era que me la cortaban y yo muero mártir. Cuando veo que el pájaro sale de mi boca, eso es mi alma que está saliendo de mi cuerpo y se asciende hacia los cielos. Cuando veía que una mujer me metía en su vientre, esta mujer es la metáfora de la tierra. Cuando me entierran en la tierra muchas veces se ve como nuestra madre, ¿no? Y cuando veo que mi hijo está corriendo detrás de mí, quiere alcanzarme y no puede, es porque mi hijo también desea morir mártir, pero él no va a morir mártir en esta batalla igual que yo, sino que morirá mártir unos años después. Y aquí también hay algo que podemos aprender, y es que al creyente que es sincero en su fe, Allah subhanahu wa ta'ala siempre le informa a través de visiones y a través de sueños de lo que ocurrirá en el futuro. A veces pues simplemente para honrarlo y para decirle, mira, yo te voy a dar a conocer de cosas que la gente todavía no sabe. A veces, pues como una vez comentó también el Sheikh Mahmoud, si os acordáis hace algún tiempo, comentó que a veces Allah, por su misericordia hacia un siervo, a quien él ama, a veces le hace ver en sueños cosas que le van a suceder en el futuro y que van a ser un shock para él, que van a ser algo fuerte para él, y él, Allah subhanahu wa ta'ala, le hace ver esta visión para que cuando llegue realmente este acontecimiento duro para él, está más preparado. Es como si ya lo ha revivido antes, entonces cuando le pasa de verdad ya está más preparado y no le duele tanto. Entonces, bueno, pues para concluir, porque ya se ha acabado la historia de At-Tufail, ya ha muerto mártir, es lo que os he dicho, ¿no?, al principio, que fijaos que esta persona en toda su vida como musulmán estuvo 1 año o 2 años aprendiendo en qué consistía el Islam y acompañando al profeta y a los musulmanes, porque la mayoría del tiempo se la pasó en Yemen predicando. Entonces, en tan poco tiempo, en lo poco que él aprendió, ¿cómo fue capaz de predicar el Islam a tanta gente? A un pueblo entero que se convirtió al Islam por él, una persona que es valiosísima en la historia del Islam, Abu Huraira, se convirtió al Islam por él, y todas las buenas acciones que hicieron estas personas están en su balance de buenas acciones. Entonces, nosotros aquí tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros hemos hecho desde que nos hemos convertido al Islam, o desde que somos musulmanes, o desde que estamos comprometidos con el Islam. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿A quién hemos hablado del Islam? Tenemos que tener ese fervor que tenía At-Tufail ibn Amr, y ese amor por el Islam, y ese amor por la gente, y querer que todo el mundo conozca este mensaje divino. Es un mensaje que viene de Allah subhanahu wa ta'ala y que trae todo lo bueno para las personas. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de transmitir el mensaje a todas las personas que podamos, de transmitir lo poco que sepamos, y de que si vemos a alguien que está cometiendo pecados o que está separado del Islam, que lo tomemos con suavidad y con amor, no desde el punto de vista de decir tú te vas a ir al infierno y yo me separo de ti, sino con el deseo de que esa persona se vuelva a Allah, de que lo conozca, de que lo ame, y a través de ese amor Allah subhanahu wa ta'ala le va a hacer que le obedezca y que va a llevar una vida como un buen musulmán, y todo lo que él haga después va a ir a tu balanza de tus buenas acciones. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellas personas que predican el Islam, que aman a Allah, que aman a la gente, que predican el Islam y que piden a Allah subhanahu wa ta'ala que este mensaje divino se difunda entre toda la humanidad y que las personas sigan el mensaje divino. Amén ya Rabbi. Amén ya Rabbi. Amén.